¿Qué tal? Estábamos viendo las propiedades de regularizadores. Ya vimos una de las razones por las que se les llama regularizadores, ¿no? Y es porque son funciones C infinito asociadas a funciones L1log. Son funciones C infinito. La razón por la que eran C infinito es porque eran una convolución, y la convolución hereda la regularidad de una de los elementos con los que haces la convolución, ¿sí? Bien, vamos a ver la segunda razón, pero realmente son dos resultados los que le dan el nombre regularizador, dos resultados más. Es este teorema y el que viene, ¿va? Entonces, nos vamos a agarrar un conjunto abierto en Rn, f una función en Cm, para alguna m mayor o igual a 0. Omega puede ser Rn, ¿sí? Entonces, dado cualquier subconjunto compacto K, ¿okay?, de omega, existe una epsilon que va a depender del conjunto compacto, positiva, tal que K está metido en omega epsilon para todo epsilon mayor a 0 menor o igual a 0, y además se da la convergencia en la norma infinito de la función y cualquiera de sus derivadas, ¿ok?, cuando epsilon tiende a 0. Acuérdense que alfa es un multiíndice. ¿Por qué también incluye esto la función? Aquí dice para cualquier alfa multiíndice con módulo menor o igual a m. Eso incluye el caso alfa igual a 0. Y alfa igual a 0 vendría a ser de alfa de 0 de f, pero esto es f, ¿sale? Entonces ahí está incluido el caso de la función, ¿va? Entonces, ¿qué me está diciendo? Que estas funciones, estos regularizadores, aproximan localmente en la norma infinito a las funciones cuando estas son continuas o tienen derivadas seca continuas, ¿sale? Bien, entonces esa es otra razón por la que se llama regularizador, ¿ah? Entonces estás aproximando funciones que son Cm con funciones que son C infinito. Ajá. Porque la regularización es C infinito independientemente de si la f es Cm o no. ¿Ok? Bien, vamos a hacer la demostración de esto. Primero, vamos a suponer que omega es distinto de Rn, ¿ok? De hecho, el caso de Rn es más fácil. Y vamos a suponer que f es una función continua, nada más. M es 0, ¿vale? Entonces, dado un conjunto compacto, K metido en omega, nos fijamos en el siguiente número. 2 delta va a ser el ínfimo sobre todas las x en K de las distancias de x a omega complemento, ¿sale? Ahora, este número es positivo, ¿sí? Eso lo pueden ver por algunos de los resultados del principio, que quedamos que, creo que habíamos probado eso, ¿no? La distancia de un conjunto compacto a un cerrado es estrictamente positiva, ¿sale? Bien, entonces vamos a definir el conjunto K0 como el conjunto de todas las x en omega, tales que la distancia de x a K es menor o igual a delta, ¿sale? Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos diciendo, tú tienes por aquí omega, aquí está omega y aquí está tu conjunto compacto K.
¿no? Entonces nos vamos a fijar en las distancias entre todos los x que están en K y el complemento de omega. Entonces, todas estas distancias, digamos esta aquí, de aquí a acá, y nos vamos a fijar en el ínfimo, o sea, la distancia de K a omega complemento, ¿no? Pónganle que sea esta de aquí, ¿ok? Pónganle que es esta de acá, este es el número 2 delta. Bueno, ustedes se fijan en 2 delta y lo van a segmentar, lo van a dividir en dos. Si este es 2 delta, ¿okay? O sea, si esta distancia es 2 delta, entonces la dividen en 2. Ajá. Entonces ahí es delta. Cada lado mide delta y se van a fijar en el conjunto de todas las x en omega, tal es que la distancia de x a K es menor o igual a delta. ¿Sale? Entonces, lo que vienen a hacer es esto. ¿Sí? Este de aquí es K0. ¿Sale? Son todos los x en omega cuya distancia a K es menor o igual a delta. ¿Sale? Entonces, no pueden exceder delta. Esta es la misma distancia, aquí. ¿Sale? Bien, entonces, fíjense, como dice menor o igual, esto es un cerrado, ¿no? No nada más es un cerrado, es cerrado y acotado. ¿Va? Además de que lo pueden ver, además de que es cerrado, porque esto es una función continua, ¿no? ¿Sale? Entonces, K0 es un subconjunto compacto, ¿okay? Del conjunto omega, que contiene acá al conjunto K compacto original, ¿va? Bien, entonces, como podemos escribir omega como la unión de todos los omega epsilon con epsilon mayor a 0, acuérdense quién es omega epsilon, otra vez, aquí estoy usándolo, es importante definir omega epsilon. Entonces, como omega es la unión de los omega epsilon, y esto es una cubierta. Esto es una cubierta abierta de K0, acuérdense que los omega epsilon son abiertos, conjunto K0, y además omega epsilon prima está contenido en omega epsilon si resulta que epsilon es menor que epsilon prima, ¿ok? Creo que esto se lo pueden imaginar porque, otra vez, si aquí está omega epsilon, ¿dónde está? Quedamos que es por aquí, ¿no? ¿Sale? Este es epsilon. Ahora, si epsilon es mayor, si epsilon es menor, esta epsilon es menor que epsilon prima, digamos, esta distancia es epsilon y, por ejemplo, esta distancia es epsilon prima, es decir, epsilon menor que epsilon prima, entonces omega epsilon prima está todavía más adentro, ¿no? Este es omega epsilon prima, ¿sí? Entonces aquí estoy diciendo eso, ¿no? O sea, están como anidados los omega epsilon, ¿sale? Bueno, como tengo esto, entonces existe un epsilon 0 que va a depender de K, estrictamente positivo, tal que K0 está contenido en omega epsilon para toda epsilon menor o igual que epsilon 0. ¿Sale? ¿Ok? Entonces sí, en algún momento lo único que estoy diciendo es que dado tu conjunto compacto K, K0 depende de K. ¿Ok?
Entonces, en algún momento, como esto es un compacto y esto es una cubierta, pues en algún momento vas a poder extraer una subcubierta, pero a partir de un epsilon 0, ¿no? O sea, los omega epsilon vienen por acá, ¿ok? Y vienen cubriendo y cubriendo y cubriendo. Nada más que inicialmente pudiste haberte tomado un omega epsilon suficientemente grande como para que no necesariamente cubra todo K0. Pero el chiste es que eventualmente vas a hacer epsilon suficientemente pequeño como para que así sea. ¿Va? Bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que f epsilon de x está bien definido, ¿okay?, para toda x que pertenece a K, ¿okay?, y para toda epsilon mayor a 0 y menor o igual a epsilon 0. Entonces, aquí, esta observación es muy importante por sí sola. La voy a usar ahorita, pero ¿qué es lo que estoy haciendo? Lo que quiero hacer, fíjense lo que decía la afirmación. La afirmación decía que se da la convergencia sobre K. Entonces tú tienes que definir el regularizador sobre K. Ahora, tú puedes decir, bueno, K está en omega. Sí, nada más tomen en cuenta esto. Definimos el regularizador sobre los conjuntos abiertos, ¿no? El regularizador está definido sobre abiertos, ¿ok? Si tú quieres regularizar sobre un conjunto K compacto, o sea, imagínense que no supieran nada de si fuera de K está definida o fuera de K0 está definido el regularizador. Si fuera de K0 no está definido el regularizador, pues no pueden regularizar ahí. O sea, el chiste es que estamos encontrando un compacto K0 que cubra a K y sobre el cual yo pueda regularizar. ¿Sale? ¿Ok? Eso es lo que estamos haciendo. Para eso es esta afirmación y para lo que viene. Todavía falta. Todavía no estamos entendiendo el porqué de la afirmación. Pero el chiste es que lo que estoy haciendo es que estoy definiendo el regularizador. De alguna manera, más bien estoy restringiendo el regularizador a K. ¿Sale? Pero para eso, tú tienes que encontrar omegas epsilons que cubran a K, para que puedas regularizar sobre K. ¿Sale? Entonces, luego, como eta epsilon de z, el alisador de Friedrichs, es mayor o igual a 0 para todo z en Rn, y la integral sobre la bola de radio epsilon con centro en 0 de eta epsilon de z vale 1. Bueno, esto ya lo sabíamos, ¿no? Así construimos el alisador. Entonces se sigue que para toda x que pertenece a K y para toda epsilon menor o igual que epsilon 0, tengo que el módulo de f epsilon de x menos f de x es igual a la integral sobre la bola de radio epsilon con centro en 0 de eta epsilon de z por f en x menos z menos f de x de z. ¿Ok? Aquí da módulo. Mucho ojo. Aquí ya usé la conmutatividad que tiene el regularizador, ¿no? Acuérdense que en sí no es conmutativo, sino que a la hora de cambiar los argumentos dentro de la integral, sacrifico el conjunto. Por eso ahora está sobre 0. Ya habíamos hecho esta cuenta. ¿Ok? Esta de aquí
la metí en la integral tomando en cuenta que esto vale 1. Entonces multipliqué esto por f de x y la metí en la integral. La x no está integrando, ¿no? Está integrando en variable z, no hay problema. Bueno, pero fíjense que esto es menor o igual que el supremo sobre todas las x que pertenecen acá sobre z que pertenece a la bola de radio epsilon con centro en 0 de f en x menos z menos f de x en módulo. ¿Por qué? Ah, pues estas son funciones continuas. Lo saco. Sale su norma de infinito. Esto es su norma de infinito sobre todas las x en k y todas las z en la bola. Y lo que queda es la integral de eta epsilon, pero vale 1, ¿no? Ah, ok. Aquí está entonces la segunda razón por la que necesito los omega epsilon. Ajá. Fíjense, por la continuidad uniforme de f sobre K0 obtenemos que el supremo sobre todas las x en k de f epsilon de x menos z menos f de x y sobre z que pertenece a la bola de radio epsilon con centro en 0, esto converge a 0 si epsilon converge a 0. ¿Sale? Por eso necesitamos los omega epsilon para epsilon menores o iguales que la epsilon 0. La epsilon 0 depende de k, ¿ok? Por eso necesitamos construir el conjunto K0. ¿Qué pasa si no construyen el conjunto compacto K0? No pueden aplicar continuidad uniforme. ¿Por qué? Porque ustedes tienen K. Aquí está K. Si ustedes dijeran, vamos a aplicar este procedimiento nada más acá, ok, el problema es que lo que tiene son un montón de bolas que cubren acá. K incluye su frontera, entonces cada uno de estos puntos tiene una bola de radio epsilon, ¿ok? ¿Por qué tiene una bola de esas? Bueno, porque aquí hay un omega epsilon que está conteniendo acá, ¿sí? Entonces acuérdense, los omega epsilon están llenos de bolas. Bueno, si ustedes dicen vamos a dejar que epsilon tienda a 0, aquí, como le estamos haciendo acá, ¿qué va a pasar? Aquí está el f en x menos z. Esto no necesariamente es uniformemente continuo, porque ya estás fuera del compacto. Entonces no sabes si la función es uniformemente continua. Necesitas, por lo tanto, asegurar que hay otro K0, hay otro compacto, K0 que contiene al original, sobre el cual, para épsilons muy pequeñas, fíjense, encontramos épsilon suficientemente pequeña, que son estas, que contienen a todos estos, que contienen al K0, ¿ok? Para toda epsilon menor o igual que epsilon 0, ¿va? Entonces aquí sí, ¿va? Aquí el K0 está lleno de bolas, ¿va? Y eventualmente cuando tú las mandes a 0, pues vas a poder aplicar la convergencia uniforme, que es lo que estamos diciendo acá. Pero no la puedes aplicar tal cual si no construyes el K0 inicialmente, ¿sí? Entonces, por eso necesitamos este conjunto compacto, ¿ok? Este conjunto compacto K0 lo necesitamos, ¿sale? Y ya está, ya probamos la primera parte.
el caso M0. A ver, vamos a probar el segundo caso. Seguimos asumiendo que omega es distinto de Rn, ¿ok? Y F es ahora sí Cm sobre omega con m mayor o igual a 1. Bueno, entonces, yo quiero aplicar el mismo truco. Eso es lo que queremos. Aplicar el mismo truco, nada más que hay un detalle. ¿Ok? Fíjense, para toda x que pertenece acá y para toda epsilon mayor a 0 menor o igual que epsilon 0, la derivada alfa de f epsilon de x, no sé si se los puse el epsilon de arriba o abajo, y se los pongo, es la integral sobre la bola de radio epsilon con centro en x de la derivada alfa de x en eta epsilon x menos y por f de y. Esta fórmula la probamos, nada más que no le puse x aquí, pero se sobreentiende, ¿no? Se debe sobreentender, aquí estás derivando respecto de x, la derivada entra en x. Aquí hago explícito esto por lo siguiente. Esto es igual a menos 1 al módulo alfa por la integral sobre la bola de la derivada alfa y de eta epsilon de x menos y por f de y. ¿Qué pasó? Ya cambié la derivada respecto de x a la respecto de y. ¿Por qué? Y me salió un factor de menos 1 al módulo alfa. ¿Por qué? Bueno, es un truco muy simple, fíjense. Si ustedes tienen una función, vamos a ponerle g, que depende de x menos y, ¿quién es la derivada? Acuérdense que estas son derivadas parciales, ¿eh? Entonces, vamos a hacerlo con el caso de la derivada parcial respecto de x y. De g, de x menos y, esto es la derivada de g, el gradiente de g, evaluado en xi, siendo xi igual a x menos y, ¿ok? ¿Ok? Punto, la derivada de xi respecto de xi, ¿sale? Pero ¿esto quién es? ¿Okay? Esto es un vector, la derivada respecto de xi es nada más el factor 1 en la iésima componente, ¿sí? Todas las demás componentes son 0. Entonces aquí lo que me queda es la derivada de g en xi punto 0, así, 0, 1, puros ceros, ¿sí? Que a fin de cuentas es la derivada parcial respecto de xi de g, mejor lo pongo así, la derivada respecto de xi de g de xi. Pero ¿qué pasa con la derivada parcial respecto de y de g de x menos y? ¿Cuánto vale? Pues lo mismo, la derivada de g en xi por la derivada de xi respecto de y. ¿Esto cuánto vale? Ah, bueno, ahora le metes un factor de menos 1. Aquí hay un de g en xi punto 0, y en la iésima componente el factor menos 1, 0, ceros, ¿no? Entonces esto a fin de cuentas viene a ser la parcial respecto de xi de g de xi, pero con un menos. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la derivada parcial respecto de xi de una función que tiene un shift aquí
con la de y un factor de menos 1. ¿Por qué le puse menos 1 al módulo de alfa? Porque estas son derivadas parciales y van a aplicar regla de la cadena tantas veces la derivada parcial indique, ¿no? Entonces por eso me queda eso. Por eso es que si cambias derivada x por derivada y, tomando en cuenta que aquí hay un shift, te debe salir un factor de menos 1 al alfa tantas veces como hiciste el cambio, ¿no? Bueno, ¿por qué necesito eso? Ahorita van a ver. Vamos ahora a integrar por partes integramos por partes sucesivamente. ¿Okay? Aquí entre paréntesis les pongo la fórmula de integración por partes, que dice la integral sobre omega de algún conjunto omega abierto acotado con frontera suave de una función u por la parcial respecto de x y de b de x es igual a menos la integral sobre omega de la parcial de x y de u por b de x más la integral sobre la superficie sobre la frontera de omega de u por b por la iésima componente del vector normal. ¿Sale? ¿Ok? Bien. Parece que se metió un sapo aquí al cubículo. Esta fórmula la deben conocer de cálculo. Estoy casi seguro que no. A menos que hayan tomado curso conmigo el semestre pasado, que ya les hice énfasis en esta fórmula. La deben conocer. Si la conocen, el problema es que no saben cuál es. Es la fórmula de Green. ¿Ok? Teorema de divergencia de Gauss, aplicado a un producto, me da la fórmula de Green. Es esto. Nada más que es en componentes. ¿Sale? Repásenla porque la van a soñar en todo el curso. ¿Sale? Entonces van a integrar por partes. Mucho ojo. Esta integración por partes que voy a hacer aquí no requiere regularidad de la frontera. No le tengo que pedir a omega que tenga regularidad C1. ¿Por qué? Bueno, porque voy a integrar sobre una bolita que está metida en omega. Y esa es regular, la frontera de la bola es regular. De hecho, cuando uno quiere integrar por partes sobre bolas, pues ni siquiera la menciona, ¿no? Por lo mismo. ¿Va? Entonces vamos a integrar por partes. ¿Sale? Vamos a integrar por partes y tenemos entonces que la integral sobre la bola de radio epsilon con centro en x de alfa y de eta epsilon de x menos y de f de y, esto es igual, vamos a integrar por partes iteradamente, ¿ok? Esto es menos 1 al módulo alfa por la integral de eta epsilon de x menos y de la derivada alfa de f de y. ¿Okay? Entonces ahí está, por eso aquí está todo el truco de la prueba de este pedazo. Les dije, yo quiero aplicar el mismo truco que hace rato. ¿Ok? Para eso necesito tener esto libre con lo que sea acá, ¿no? Ahora, la derivada entra acá. Sí. Por eso la tuvimos que cambiar. Yo no puedo aplicar teorema de la divergencia, teorema de integración por partes aquí, ¿no? Porque la derivada x no la puedo cambiar acá, ¿no? Porque el teorema de integración por partes se aplica sobre las derivadas que integran, ¿no? Sobre las variables que se integran, es decir, se aplica sobre variable y porque se integra sobre variable y.